Bueno, aclaro de nuevo por las preguntas del chat. Hoy hacemos un encuentro de clase sobre teoría. Vamos a ver la unidad número 5. Por eso que no hay que marcar asistencia. El que la marcó o la que la marcó no pasa nada. ¿Sí? No se preocupen. Recuerden que la asistencia es para los prácticos. Bueno, sigue entrando gente. Una cuestión, recuerden, el próximo martes seguimos con teoría y recién el viernes de la semana que viene volvemos y ahí ya van a ver con las profes los prácticos de la unidad 5 y 6. Aclaro, estaba en el chat, perdón, en el foro que lo subió María Marta, pero por las dudas aclaro. Bueno, y creo que me escuchan, ¿no? Sí, profe. Ah, bueno. Sí, profe. Ok, gracias. Tengo medio el auricular, por eso. Ya pongo a grabar. Recording in progress. Bien. Bueno. Ya arrancamos. Déjenme ver. Bueno. Entonces, para el día de hoy tenemos que ver la unidad 5, donde se incorpora a estos modelos de análisis de la economía, desde un punto de vista macro, se incorpora el sector externo. ¿Han podido ver algo, leer algo? Pregunto porque si hay dudas, cuestiones, y quieren ir ya preparando las preguntas, bueno, mandar por el chat o después pedir la palabra, perdón, avisen, ¿sí? Si han ido leyendo o tienen dudas de la unidad 5, las veamos también hoy, ¿sí? Bueno, en la unidad 5 entonces, les decía, se incorpora al modelo de análisis el sector externo. ¿Se acuerdan ustedes cuándo vimos o hablamos del sector externo antes en la materia? ¿O a qué nos referimos también con sector externo? Al resto del mundo, profe. Al resto del mundo, profe. Bueno, resto del mundo, sí. ¿Y qué significa resto del mundo? ¿Cómo lo interpretan? Que la economía del país se va a relacionar con el resto del mundo, sea por importación o exportación. Bueno, bien, ahí incorporamos la actividad del comercio exterior. Muy bien. ¿Y tiene algún otro vínculo económico un país con el resto del mundo, además de comercio exterior? El caso de Argentina. Las deudas, profe. Bueno, muy bien, exactamente, deudas con el exterior. ¿Algo más de vínculo que no sea? Factores productivos. Ahí dice factores productivos. ¿Y cómo lo interpretas eso? ¿Qué serían factores productivos, por ejemplo? ¿No sería saldo de remesas? Saldo de remesas. Bien, ¿y a qué asociábamos saldo de remesas? A la mano de obra argentina que está en otro país trabajando y se debe incorporar a nuestra al ingreso. A Algo así. ver. Sí, algo así, pero una persona que tiene nacionalidad argentina pero trabaja en otro país. Bien. ¿Y qué vínculo económico puede establecer con Argentina?
es de nacionalidad argentina, pero trabaja en otro país. ¿Puede establecer algún vínculo con Argentina? Sí, dice ahí abajo. César. ¿Qué vínculo puede establecer? Los que dicen que sí. La renta, dice Noelia. Bien, ¿y cómo sería lo de la renta? Sería el pago de la divisa, profe, digamos, el pago que le remuneran a la mano de obra que está fuera del país y él va a traer divisas para acá, para la nación argentina. Entiendo así, no sé si será así. A ver, Gonzalo, sí, esta persona que nace en Argentina va a trabajar al exterior, ¿está obligado a enviar sus ingresos en el exterior al país de origen, a la Argentina en este caso? ¿Está obligado? No, no está obligado, profe, sino que yo digo que cuando le pagan allá afuera a él, o sea, él va a traer dólar, qué sé yo, para gastarlo acá en Argentina, su nacionalidad de origen. Bueno, pero la persona vive todo el año en Estados Unidos, por dar un ejemplo. ¿Por qué va a tener que venir a gastar a la Argentina? Porque tiene familia acá en Argentina. ¿Tiene familia? Sí, pero él se peleó con la familia. Supongamos, está peleado con la familia. ¿Podría hacer inversiones acá dentro del país? Bueno, puede hacer inversiones, comprando activos, sí, del país. Puede reconciliarse con la familia y enviarle dinero, ¿sí? Bueno, puede hacer turismo, dice ahí Juan Pablo, también. O sea, hay una parte que vamos, y hoy vamos a ver más detalles de estas operaciones de un país con el resto del mundo, que en el caso de las personas físicas, no jurídicas, bueno, pueden, ya sea retirar fondos del país y enviarlos al exterior o traer fondos del exterior, por distintos motivos. ¿Sí? Bueno, entonces, todo esto hace a que al modelo de análisis del equilibrio macroeconómico, sobre lo cual vamos a volver en un rato, se le agregan las operaciones económicas de un país con el resto del mundo. Esta palabra del resto del mundo, recuerden que la vimos antes. ¿Se acuerdan la unidad o a qué tema estaba referido el resto del mundo? Incluso hicieron un ejercicio. ¿De cuentas nacionales? Muy bien, las cuentas, sí, exactamente, las cuentas nacionales. Muy bien. Bueno, como les decíamos, la materia se va haciendo más compleja, por eso es que lo que van viendo en las unidades iniciales va, en muchos casos, a ir reapareciendo más adelante en términos un poco más complejos, ¿sí? Bueno, hoy vamos a volver sobre este tema después de resto del mundo, cuentas nacionales y las condiciones de equilibrio de este modelo de análisis macroeconómico, ¿sí? Bueno, por eso, para seguir, en la unidad tienen una parte que también desarrolla la profe en los videos, hace mención muy sintéticamente de distintos enfoques teóricos que se hacen sobre la cuestión de los vínculos de un país o entre los países o del comercio mundial. Insisto, no solamente vamos a ver comercio, sino también movimiento de capitales. Para no repetir algo que ya está de algún otro modo desarrollado y no es un poco la intención nuestra de entrar en los detalles, pero sí que sepan que las distintas teorías económicas tal vez se las podría ordenar en dos grandes conjuntos. Hay un conjunto que tiene una lectura positiva de los beneficios que trae el comercio internacional para todo aquel país que lo practique,
y también su relación con el resto del mundo respecto al movimiento de capitales. Y por otro lado, otro conjunto que habría que hacer, que más bien son teorías críticas desde el punto de vista que no niegan que los países hagan o tengan vínculos comerciales y financieros, que el capitalismo haya desarrollado una división internacional del trabajo. Ustedes habrán visto incluso que cada vez más y en los últimos tiempos, muchos de los productos que uno consume no solamente son importados, sino que no hay un único país que lo produjo, sino que incluso cada producto está como dividido, algunas de sus partes que se hacen en distintos lugares del mundo. ¿Sí? El ejemplo tal vez más sencillo es la fabricación de autos. Habrán visto que Argentina fabrica autos, pero importa gran parte de los componentes y después incluso esos autos, una parte considerable también se vuelven a exportar. Bueno, así hay varios productos que se hacen en su totalidad en distintos lugares del mundo hasta que finalmente hay un país que es el que termina como de ensamblar todas las partes o las piezas y finalmente exportarlo. ¿Sí? Bueno, entonces, las teorías críticas reconocen esta realidad, pero plantean que no necesariamente el comercio en sí mismo o el movimiento de capitales hace a un país, o sea, beneficia directamente al conjunto de ese país. Y acá entra en juego la discusión de, primero, qué tipo de productos o bienes, servicios comercia ese país, y desde el punto de vista, bueno, si son productos con qué nivel de agregado de valor, si son más bien materias primas o no. Y por otro lado, desde el punto de vista de los bienes de capital, la discusión es si los países son exportadores netos, esta palabra por favor regístrenla, exportadores netos de capital o importadores netos. ¿Qué significa eso? Que el país genere riquezas que exporta e invierte a través de las empresas o sus residentes en otros puntos del mundo, y esas exportaciones de capitales superan a las importaciones de capitales. Bueno, los países que tienen esa capacidad de tener exportaciones netas tienen un estatus dentro del mundo de mucha mayor capacidad de hacer frente a distintas cuestiones o adversidades incluso que aquellos países que no lo tienen, que necesitan permanentemente el ingreso de estos capitales financieros. ¿Sí? Y eso implica un estatus diferenciado, un estatus, van a decir algunos autores, subordinado, ¿sí? Dentro de la División Internacional del Trabajo. Bueno, hay dos grandes conjuntos, insisto, los que ven básicamente los resultados favorables y que ningún país incluso puede dejar de participar de la economía mundial, y aquellos que tienen una lectura crítica. ¿Sí? No ven que necesariamente el país, por el solo hecho de participar, se vea beneficiado. ¿Sí? Bueno, eso, ahí van a encontrar distintas escuelas del pensamiento, clásicos, denominados clásicos, las ventajas absolutas de Adam Smith, comparativas de David Ricardo, van a encontrar los neoclásicos, y después dentro de las corrientes críticas, bueno, los pensadores marxistas, la escuela de la CEPAL, que plantea más bien que países como Argentina ingresan al mundo en una condición de países periféricos, o sea que están subordinados a un centro que tiene el control del comercio y las finanzas del mundo. Bueno, eso lo quería al menos plantear, porque es importante, bueno, no tomar que la visión que se tenga del comercio hay una sola visión, ¿sí? Hay por lo menos dos grandes conjuntos. Sobre este tema, para después seguir, ¿hay alguna cosa que quieran preguntar, opinar, decir? Por favor, si quieren, por favor, hablen o escriban.
Bueno, no hay nada. No, dicen, bueno. No, profe. Ok. Bueno, seguimos. Entonces, ustedes tienen que ver luego, bueno, en la misma teoría se hace una introducción también de distintas formas que adoptan que adopta el comercio, el movimiento de capitales y también de personas en los últimos años, por lo menos 40 años aproximadamente en todo el mundo, en donde se dan distintos tipos de acuerdos entre los estados. Bueno, nosotros tenemos o sea, Argentina participa dentro de un acuerdo, que ustedes imagino que conocen, que es el Mercosur. Europa tiene también sus acuerdos, Estados Unidos, México, Canadá tienen acuerdos, lo mismo los países asiáticos, o sea, cada región del mundo tiene acuerdos propios de cómo va a ser el movimiento comercial, de capitales y de personas. Algunos son más complejos y completos, podríamos decir. O sea, la Unión Europea, por ejemplo, ustedes saben que tienen todos los países miembros una moneda común, que es el euro. Hay países que han decidido irse, aunque no habían compartido la moneda común, como es Inglaterra. Habrán escuchado la palabra Brexit, ¿sí? O sea, estos acuerdos comunes en regiones tienen algunas modificaciones. En el caso del Mercosur, hace tiempo, los distintos países integrantes, sobre todo Uruguay y Brasil, quieren, y en su momento Argentina había ingresado, a liberalizar mucho más y a tratar de hacer más permeable la frontera aduanera común. O sea, los países del Mercosur comparten iguales tarifas para cualquier producto importado, pero hay presiones para que, por ejemplo, Brasil baje los aranceles y puedan ingresar productos de otros países a la región a través de Brasil a menor costo. Bueno, eso es una cuestión que por el momento no se implementó, pero hay presiones para modificar esos acuerdos, en el caso, como les digo, del arancel externo común que tiene el Mercosur. Bueno, y así en cada región hay momentos de mayor integración, momentos de mayor rispideces entre los estados. Bueno, el mundo tiene una cuestión latente que es esta suerte de guerra comercial. No sé si escucharon la palabra guerra comercial entre Estados Unidos y China. Y así, bueno, hay permanentemente conflictos o cuestiones que ponen en discusión la posibilidad de que esos acuerdos se mantengan, esos acuerdos comerciales, de movimiento de capital y también de personas, bueno, se pongan en discusión, ¿sí? Y sufran cambios. Bueno, eso también hace a llevar a un grado por lo menos de mayor concretitud de lo que estamos hablando, cuando después vamos directamente a ver un modelo matemático, un modelo con sus respectivas gráficas, ¿sí? Pero no podemos aislar esa interpretación más formalizada y estilizada de la macroeconomía de la realidad misma en la cual hoy bueno, transcurren las relaciones económicas entre los países, ¿sí? Bueno, una vez que está esta cuestión, van a ver, o sea, dentro de lo que es la incorporación del resto del mundo, van a aparecer una serie de variables específicas que vamos a tratar de ver algunas hoy con mayor detalle. Una primera parte que se habla de mercado cambiario. ¿Alguien podría explicar más o menos qué entiende por mercado cambiario? ¿O qué pudo leer? ¿Mercado cambiario?
¿Qué se comercializa en un mercado cambiario? Las divisas. Las divisas. Divisas, muy bien. ¿Y qué son las divisas? La moneda económicamente aceptada por los países. Bueno, monedas, sí. ¿El peso es una divisa? ¿El peso argentino? No, profe, Bien. ¿Por qué? porque generalmente se la acepta solo en Argentina. No tiene Ah, son- aceptación internacional. Bien, muy poca. Tal vez en alguna zona de frontera se puede aceptar, tal vez, pero me parece que cada vez menos el peso argentino, por esos pequeños vínculos comerciales que se dan del día a día, pero muy bien, monedas de aceptación internacional. Monedas manejadas en el comercio internacional sería. Sí, lo que dice Lucas, muy bien, en el comercio internacional y además del comercio no se olviden al momento de hacer movimiento de capitales. Si hago una inversión financiera, ¿en qué moneda la hago? Bueno, ahí van a encontrar básicamente una moneda que es la que más utilización tiene como moneda mundial para las transacciones, para las inversiones, que es el dólar estadounidense. Muy bien, César, dólar, dice ahí en el chat. En otra medida ya hablé de otra moneda que circula al menos dentro de la Unión Europea, que es, muy bien, Daniela, el euro. Y también tenemos en la zona asiática la preponderancia por un lado de China, con el renminbi, que es su moneda, y también en otro nivel, muy bien, lo que dice César, los yuanes, que es la moneda nacional de Japón. Bueno, entonces, estas divisas se comercializan en este mercado cambiario. Y como en todo mercado, además de haber cantidades de cosas o mercancías que se comercializan, esas cosas tienen un precio. Bueno, ¿cómo se denomina el precio de las divisas? El tipo de cambio. Muy bien, el tipo de cambio. Bien. Ahí dice Milagro, sí, tipo de cambio. ¿Pregunta? Sí, respuesta. Bueno, entonces, el tipo de cambio. Y si yo les digo hoy, para comprar un dólar necesito 172 pesos. ¿Puede ser un tipo de cambio? Sí. Bien. Sí. Y puedo leerlo también al revés, Sería ¿no? indirecto. Eso, muy bien, no sé quién estaba hablando. Yo, profe. Dale. Agustina. Ah, Agustina, dale. No, decía que, claro, que es cuando la cantidad de dinero local que se puede comprar con una, con una unidad de moneda extranjera, eso sería directo. En cambio, cuando es al revés, sería indirecto, como usted acaba de decir. Bien. Bueno, entonces lo pueden leer de una forma o de otra. Entonces estamos hablando que en tipo de cambio nos referimos a cuánto necesito de una moneda para comprar de otra o cuánto con una unidad de la otra moneda obtengo de la moneda nacional, ¿sí? Bueno, entonces la cuestión del tipo de cambio o el precio que se va a fijar en el mercado cambiario entre la moneda nacional y las divisas es lo que termina de darle forma a este denominado mercado cambiario. Después ustedes saben que cuando se incorporan impuestos, ya sea impuestos a la importación, que hoy les mencionaba el tema de los aranceles, para frenar o encarecer las importaciones, o cuando se habla tanto en Argentina por las quejas del sector agrario o minero, cuando le aplican impuestos que se llaman retenciones a las exportaciones. ¿Sí? Si tengo retenciones a las exportaciones,
el productor vende, pero no cobra los 172 pesos por cada dólar exportado, sino que va a cobrar 172 menos la diferencia que implique el impuesto. ¿Está bien? Lo mismo que si voy a comprar un bien importado que sale $1, pero tiene un arancel, no me va a costar 172 pesos, me va a costar 172 pesos más el arancel, proporcional al valor que tenga ese bien importado. ¿Sí? Bueno, cuando ustedes comparan ese costo de la importación o cuántos pesos me quedan después de la exportación con el valor en dólares de las exportaciones, traducido al tipo de cambio, eso le va a dar el tipo de cambio efectivo. ¿Sí? Ese concepto también es importante que lo manejen, tipo de cambio efectivo. ¿Sí? Más en un país como Argentina, que vamos a ver más en detalles hoy la composición de su comercio exterior, pero al tener volumen considerable de exportación agraria y sobre eso se aplican retenciones, bueno, el tipo de cambio, al menos del exportador agrario, no es el tipo de cambio que se puede observar directamente en la cotización del dólar. ¿Sí? ¿Está claro lo de tipo de cambio efectivo? ¿No hay dudas de eso? Sí, dicen ahí. Milagros. Bueno. Sí, profe. Bueno, seguimos. Van a ver entonces ustedes después van a ver el concepto de dentro de lo que es ya la contabilidad, o sea, la contabilización de estas operaciones comerciales y financieras. Van a ver, por un lado, el concepto de balanza comercial, que de esto ya algo vimos en la unidad 2, y van a ver otro concepto que es el de balanza o balance de pagos. Bien, en ambos nos estamos refiriendo a formas de contabilizar todo este movimiento comercial y financiero. ¿Sí? Acá vamos a ver, ahora quiero seguir un poco con la parte del modelo y después mostrar algunos números para que lo vean de nuevo más gráficamente de lo que estamos hablando. Pero para introducir un poco el modelo, ustedes tienen dentro de combinar lo que es la balanza comercial. ¿Se acuerdan cómo definíamos a la balanza comercial? Es la exportación menos la importación. Es un registro contable de operaciones de exportación. Bien, las exportaciones menos las importaciones. Sí, profe. Sí. Bien. Pudiendo ser superavitario o deficitario. Bueno, claro, muy bien. O estar equilibrado, tal vez, en el mejor de los casos, pero puede haber un resultado, sí, superavitario o deficitario. Ese movimiento comercial, además, ya dijimos, se da junto con un movimiento financiero en todos los países que tienen un vínculo con el resto del mundo. Ustedes van a encontrar, además de estas variables, exportación, importación y el saldo, van a encontrar en la teoría el concepto de entradas netas de capital, ¿sí? Que muestra el movimiento de capitales. Cuando hablamos de neto, quiere decir que voy a contemplar, como ustedes ya saben, lo que son entradas y salidas, ¿sí? Cuando hablo de neto, el país recibe capitales y también del país salen capitales. Y de eso me va a quedar un saldo neto. Entonces van a encontrar la sigla ENK, entradas netas de capital. ¿Eso lo pudieron ver en la cartilla o en la guía? ¿O en el video de la profe? En el video de la profe. El video de la profe. ¿Y hay dudas sobre eso o preguntas de esa parte?
Profe, ¿usted puede explicar más o menos por qué le pone la palabra neta? ¿Es justamente por eso, porque solo es capital? Perdón, Agustina, no te escuché la última parte. Que si es justamente por eso, porque solo es capital. Perdóname, son netas porque estoy tomando un saldo entre lo que entra de capitales al país y lo que sale. Yo puedo tener una entrada de $100 y una salida de $90. Bueno, entrada neta de capital, 10. ¿Se entiende? Bien. Es un neto, entre lo que entra y lo que sale. ¿Está bien? Como concepto abstracto. Sí, profe. Bien. Gracias. Bien, entonces, el país tiene movimiento comercial, ya dijimos, exportaciones e importaciones, y tiene movimiento de capitales, que entran y salen. Y eso se va haciendo un registro contable, que el INDEC finalmente lo publica dentro de lo que se llama balanza o balance de pago. Bien. Fíjense que además ahí hay una condición de equilibrio, ¿no? ¿Qué se tiene que cumplir en ese movimiento entre el saldo de la balanza comercial y las entradas netas de capital? ¿Cuál es la condición de equilibrio? ¿Pudieron ver eso? El equilibrio creo que ¿Qué tiene sería que la ser entrada igual a neta de cero? capital más la exportación igual a la importación, ¿es que no, profe? A ver, de nuevo, sí. Facundo está hablando y después Sí, profe. se me perdió la... El Sí. equilibrio creo que eran las entradas netas de capitales más las exportaciones y tendrían que ser iguales a las importaciones para que haya equilibrio, si no me equivoco. Bien, muy bien. Ahí Daniela escribe en el chat. Las exportaciones más las entradas netas, muy bien, igual las importaciones. Bien. ¿Qué quiere decir eso? Que, fíjense ustedes, exportaciones al país, una vez que venden los productos, le ingresan divisas, ¿no? Exporto, ingresan divisas. Entradas netas de capital también van a ser divisas. Bueno, estoy diciendo que con esas entradas netas, más el ingreso de divisas por las exportaciones, con eso tengo que financiar las importaciones. De todos modos, esto es un concepto contable, o sea, acá voy a tener una igualdad. Puede estar en desequilibrio, pero la igualdad la voy a tener. Ahora les voy a mostrar un poco el informe que hace el INDEC sobre balance de pagos para que lo vean ahí, ¿sí? Como todo balance, voy a tener una igualdad, aunque después tenga un superávit, un déficit comercial, o mi balanza de pagos sea deficitaria, ¿sí? Pero lo que me está mostrando ahí, lo que quiero que fijen el concepto es que todo el movimiento de divisas por exportar y entradas netas tienen que igualarse con las importaciones, porque es movimiento de divisas que entran y que salen. ¿Eso está claro? ¿Alguna duda? Si no, pregunten. Bueno, no dice nada. Si no, vuelvan a mirarlo y el viernes nos preguntan con el foro. Adelanto otra cuestión. En el esquema, en el modelo que ustedes van a ver ahí, este equilibrio, gráficamente, ¿sí? Van a verlo con la denominada curva BB larga. BB larga. Bueno, ¿qué representa entonces? Vuelvo a preguntar lo mismo de otra forma. ¿Qué representa la curva BB? ¿Alguien lo puede explicar?
Ahí debe haber pasado desapercibida la curva BB. Sí, a ver. ¿No hay el equilibrio externo? Sí, y tiene, pregunto, para ustedes tiene algo que ver la gráfica de esa curva BB con lo que hablamos antes de exportación, entradas netas e importaciones. Sí. Sí, ¿y cómo sería el vínculo? Está bien, pero ¿cómo sería el vínculo? A ver, acá una ayuda, tomando lo que dice Julieta Mendoza, provoca que la balanza de pago esté en equilibrio, posibilita el equilibrio en la balanza de pago. Por lo de Julieta y lo de Flor, pregunto, ¿es solo la balanza de pago o incluye también exportación e importación? O sea, la balanza comercial. Todo, dice César. Todo, profe. Sí, dice Flor. Bien. Milagro dice incluye por disminución. O sea, muy bien. Estamos, o sea, por lo que decía Agustina, el vínculo que tiene la curva es mostrarme todos los momentos de equilibrio, insisto, entre las exportaciones más la entrada neta de capital igual a las importaciones, lo que estábamos viendo antes. Esa curva gráfica me muestra todos los momentos de equilibrio. ¿Sí? El equilibrio de la balanza de pagos, que incluye las exportaciones e importaciones. Bueno, una cuestión más sobre el comportamiento de las exportaciones en las importaciones. ¿Las exportaciones de qué dependen? ¿Alguien pudo ver en nuestro modelo de qué dependen las exportaciones del país? ¿De los precios relativos? Bueno, muy bien, precios relativos. ¿Las Si el exportaciones, país, profe? sí, las Del exportaciones. tipo de cambio y aranceles. Bueno, el tipo de cambio se incorpora a los Retención. aranceles. Claro, Bueno. hablamos de un tipo de cambio efectivo, eso está bien. Y las Julieta, retenciones. muy bien, bueno, las retenciones en este caso igual afectan, sí, pueden afectar, sí, al tipo de cambio efectivo. Ahí, esperen que se me fue el chat. Ahí Julieta puso precios relativos, tipo de cambio. Bueno, ahí habría que agregar ahí, además de retenciones, los aranceles y la demanda internacional. ¿Sí? Pregunto, en el caso, por ejemplo, de Argentina, ¿Argentina controla la demanda internacional de soja, por ejemplo? ¿Un país puede controlar la demanda internacional? César dice no. No, eso es así. ¿De qué depende la demanda internacional? Vuelvo a preguntar, ¿la demanda internacional de soja de qué depende, por ejemplo? ¿Del precio? De varios factores, dice. Muy bien. Sí, volvemos. Precio llevado a precios relativos, con el tipo de cambio incluido. Hay que ver los aranceles, exactamente. Y la actividad económica, como dice Julieta. O sea, no se olviden que toda demanda en nuestros modelos dependen, en este caso, además de los precios relativos, del nivel de ingreso. Si hay un crecimiento de la economía mundial, puede haber una mayor demanda, en este caso, de materias primas y de soja en particular. Bien. Bueno, pero fíjense que en nuestro gráfico de la guía, la página 119 de la guía, las exportaciones están dadas, son fijas.
¿sí? El país no las controla. Tienen una forma gráfica fija, vertical, en ese gráfico de 4 cuadrantes. Después tenemos las importaciones, ¿sí? Que ahí dependen de qué variable las importaciones. ¿Me siguen en la guía, página 119? Bien, ahí Milagros dice del ingreso. Sí, en el esquema nuestro no aparecen precios, pero podríamos ponerlo como una variable exógena, pero como variable endógena, sí, también el tipo de cambio. Como variable endógena, en los modelos nuestros, tenemos el nivel de actividad, el nivel de ingresos. Por eso fíjense que tiene una pendiente positiva, ¿sí? Respecto al nivel de ingresos. Bueno, César ahí agrega el mercado local. En el modelo no está a ese nivel de concretitud. Después, bueno, puede ser dentro de la economía misma, que si el mercado no puede abastecerse a sí mismo, tenga que importar. Puede ser. En el modelo es más abstracto, no está contemplado, pero puede ser. Sí, lo que dice César ahí en el chat. Bueno, entonces, fíjense después, esto es muy importante, que lo van a trabajar después en los prácticos, pero la curva BB, que me muestra este equilibrio, está relacionada con el nivel de actividad económica, que va a influir sobre las importaciones, pero también sobre otra variable que es endógena, que está ahí en el gráfico, que es la tasa de interés. Hasta ahora no la habíamos mencionado. Tengan presente la cuestión de tasa de interés. Para hacer un pequeño repaso, ¿qué variable de la demanda agregada dependía de la tasa de interés? Milagro dice el ahorro. Sí, en el esquema clásico sí, pero bien. Ahí dice Ayelén, Ángeles Aye, Milagros, la inversión. Sí, acuérdense que la inversión privada depende de la tasa de interés. Entonces, ya tenemos acá una curva BB que depende del nivel de actividad y también de la tasa de interés. Esto hace alusión a volver a los componentes que influyen sobre las importaciones, en este caso, sobre todo cuando la economía tiene un crecimiento, o sea, hay mayor ingreso, una parte de ese nuevo ingreso se va a destinar a consumir bienes importados. Y si hay modificaciones en la tasa de interés que estimula la inversión, una parte también de esa inversión puede implicar bienes importados y por efecto multiplicador, recuerden que si vuelve a aumentar el ingreso de la economía, una parte de ese nuevo ingreso va a ir a demandar bienes importados. ¿Sí? Entonces, por eso hay un vínculo entre nivel de ingreso, tasa de interés y la curva BB. En la próxima unidad vamos a ver el vínculo que hay entre el sector externo y el sector interno, o la economía interna respecto de las tasas de interés. ¿Sí? Eso lo vamos a ver la próxima. Y van a ver eso cómo afecta de nuevo, bueno, a la economía y cómo se grafica eso. Pero eso lo dejo para el martes. Bueno, y si avanzamos un poquito más, ya en este esquema macroeconómico, ¿se acuerdan cuál era la relación básica de equilibrio de la economía para los modelos macro que vimos en la unidad
3. ¿Qué tenía que darse para que la economía esté en equilibrio? Para que no haya recursos sin utilizar. ¿Se acuerdan? La demanda agregada igual a la oferta agregada. Muy bien, demanda agregada igual a oferta agregada. ¿Y qué más? Dentro de los componentes. Sí, está bien lo que dice Daniela. Ahorro igual a inversión. Muy bien, lo que dice Matías. Y ahí Daniela y Julieta. Ahorro igual a la inversión. Muy bien. O sea, que esos fondos que no se consumen, dijimos que se ahorran, financien íntegramente la inversión. Entonces, en esa economía no quedan recursos sin utilizarse. Ahora, si una parte del ahorro no se vuelca íntegramente a la inversión, va a haber recursos sin utilizar, y eso, volviendo al pensamiento de Keynes, podría generar una situación donde la economía continúe funcionando, pero con recursos no plenamente utilizados, y por ende la inversión sea más baja, al no estar todo el ahorro utilizado en la inversión, y si la inversión es más baja, eso va a repercutir, decía Keynes, sobre el nivel de empleo. ¿Sí? Bueno, entonces, yendo a la condición de equilibrio está muy bien, ahorro igual inversión. Ahora, cuando se agrega al resto del mundo, ¿cómo se modifica el ahorro? Yo tengo el ahorro de quiénes. ¿Quiénes ahorran en esa economía? Ahorran las familias, el gobierno Y el resto del y el mundo. saldo de remesas. ¿Saldo de remesas? El resto del mundo ahorra primero. Sí, lo que dice Facundo, para corregir un segundo a Matías, ojo, RM en este caso es, sí, la RM es, sí, resto Gracias, del mundo. No, está bien. Resto del mundo. Entonces, familias, gobierno y el resto del mundo ahorran. Y todo ese ahorro ya sabemos que tiene que igualarse al nivel de inversión. Bueno, ahí llegamos a la condición de equilibrio ya más compleja, porque nuestro modelo, al incorporar el resto del mundo, se aproxima más a la realidad, ¿no? Van a tener ahí también un multiplicador nuevo, presten atención a eso, el multiplicador cuando aparece el resto del mundo, ya sea por una mejora en las exportaciones o por las importaciones. A simple vista, sin entrar en muchos detalles, si el país tiene un aumento, por ejemplo, de exportaciones, eso va a generar un efecto multiplicador positivo o de retracción del nivel de actividad. Si aumentan las exportaciones. Expansivo. Matías dice expansivo, César dice positivo. Exactamente. Muy bien, positivo. El efecto multiplicador de ampliar el volumen de exportaciones es positivo. Eso hace incrementar la demanda y, como ustedes ya saben, vía la propensión marginal a consumir, se empieza a desarrollar el multiplicador. Y al revés, no vamos a las, no al revés, digo, vamos a las importaciones. Con las importaciones, ¿qué pasa? ¿Pasa lo mismo que con las exportaciones? Si aumentan las importaciones. Bueno, Aye Ángeles dice no. ¿Por qué no? Dice se contrae. Bueno, sí, el efecto se contrae, pero ¿por qué? ¿Alguien lo podría explicar? ¿Se anima a explicar lo que entienden, no? Cuando compro del exterior, cuando importo, a cambio del bien, ¿qué entrega el país? Dijimos. Divisas, muy bien. Y esas divisas salen del país. Si salen del país, no están disponibles para hacer ¿qué?
¿Cómo funciona el efecto multiplicador? ¿Se acuerdan? Si saco divisa del país cuando importo, esas divisas no están disponibles para mover el consumo y ahí empezar a mover el multiplicador, ¿se acuerdan? Bueno, entonces pensemos esta cuestión. Sí, bueno, después César habla de otro concepto que no es importación, él habla ahí en el chat de fugas de capital. No hay ahorro, por ende no hay inversión. Bueno, si una parte del ahorro del país se transforma en dólares y esos dólares incluso no están disponibles dentro del sistema financiero local, porque es colocado en otros países, bueno, son ahorros que no están disponibles, sí, eso te limita tu posibilidad de financiar la inversión. Pero acá las importaciones generan que entra el bien puede ir al consumo, puede ir a la inversión, puede ser una máquina o puede ser un par de zapatillas importados, pero el movimiento de divisas hace que eso tenga un efecto al salir negativo sobre el multiplicador. ¿Sí? Bueno, de esto último, ¿alguna duda sobre el multiplicador en la importación? Otra forma de verlo, si no, es dentro de la demanda agregada. Las importaciones, ¿qué signo tienen? ¿Positivo o negativo? ¿Suman a la demanda agregada o restan? ¿Pudieron ver eso? Ah, dices eso. Claro, vuelvo a repetir la pregunta. Dentro de la demanda agregada, ¿las importaciones tienen signo más o signo menos? Positivo, dice César. ¿Qué dice el resto? ¿Positivo? Las importaciones, por si no se... Negativo, ¿no? ¿No? Las que tienen Sí. signo positivo son las exportaciones, negativos son las importaciones. Bueno, muy bien, Porque las negativo. importaciones forman parte de la oferta. Exacto, forman parte de la oferta. ¿Y de qué oferta? ¿De quién? ¿Del país o del resto del mundo? Si compro zapatillas que vienen de China, ¿la oferta es de Argentina o es de China, de esas zapatillas? El resto no. Muy bien, resto del mundo. Muy bien. De China dice Daniela. Muy bien. Lucas también. Bueno, entonces se pudo comprender esta idea. Mónica también dice resto del mundo. O sea, la oferta puede venir de procedencia local o del resto del mundo. Por eso o ubico las importaciones del lado del ingreso según la oferta, o si las ubico en el lado de la demanda, van con signo negativo. ¿Está bien? Sí, profe. Bueno, les voy a compartir ahora unas pequeña pantalla sobre primero vamos a ver un poquito la balanza comercial argentina. Aguántenme.
Bueno, a ver, no sé, ahora dónde estoy. Ah, está compartiendo. Bien. Esperen que... Pero me parece que estoy compartiendo otra cosa. ¿Ustedes qué ven? Yo ahora... Me perdí en La la parte de pantalla. Zoom. Sí. Es parte de Zoom. Recién parece que está abriendo. Perdón, estoy compartiendo otra cosa. Esperen. Vamos de nuevo. Ahí está. Ahora, Sí. ahí está. Bueno, gracias. Bueno, fíjense, a ver si puedo mover esto. Este es el último informe para el mes de agosto de este año, del INDEC. Bueno, acá tenemos una síntesis, un resumen ejecutivo, bastante gráfico, con estos colores, dibujitos. Arriba aparecen las exportaciones en millones de dólares, abajo las IMPO, y mirando la pantalla de frente a su derecha tienen el saldo comercial. Esto del mes de agosto. Saldo comercial fue superavitario. 2.339 millones. Bueno, abajo tienen un poco más de información interanual, agosto de este año y agosto del año pasado. Ven ahí los gráficos, tanto de exportaciones como de importaciones. Y abajo tienen un poco más desarrollado desde el año 2011 hasta agosto de este año, tanto las Expo, Impo y el saldo comercial. Fíjense, bueno, un poco acá, cómo se puede ver este saldo comercial. Si miran aproximadamente de 2018, de octubre, noviembre de 2018, tiene una tendencia a ir creciendo. El año de la pandemia hay una baja considerable, pero un repunte. ¿Sí? El saldo comercial ha ido mejorando, aunque tuvo la caída esta importante en la pandemia. Pero este saldo, mírenlo después arriba, que les puede dar una visión de a qué se debe. ¿Cuánto es un saldo? Porque mejoran las exportaciones o porque caen muy fuerte las importaciones. Bueno, mírenlo, estúdienlo, piénsenlo, ¿sí? Bueno, ahora quería que veamos dos cosas más de este informe. Primero, acá les muestra un poco el tipo de país, nuevamente que es argentino, una forma de ver el país es a través de qué comercia con otros países. Fíjense acá, ¿qué es lo que más comercia Argentina? El chat no lo puedo ver, sí los escucho. ¿Qué es lo que más exporta? Hay chat, no están Productos compartiendo. primarios. Los productos primarios. Bien, ¿y qué porcentaje tiene productos primarios? 34,3%. Bien, 34,3. ¿Y qué, algo más que se derive de los productos primarios?
factores, o sea, lo básico, La digamos. manufactura. Claro, o Bien. sea, no, Sí, no exporta producto elaborado, exporta un producto primario, ¿no? sí, y ahí hablamos igual de manufacturas, que ahí lo decían, algún grado de agregado de valor tienen esas materias primas, en algunos casos muy poco, en otros no tanto, los aceites, ¿sí? Productos lácteos, la carne cuando hacen cortes especiales. Bueno, pero fíjense que si suman 34,3 más 33,8, ¿sí? Ahí estamos hablando de más de un 67-68% de las exportaciones que vienen del sector primario. ¿Y qué nos está faltando ahí del sector primario? ¿Qué más falta del sector primario? ¿Me siguen en el gráfico? ¿Qué más hay de producto primario? No sé si me están escuchando ahora. El combustible y la energía. Muy bien. Ay, sí, nos estamos escuchando, perdón. Sí, combustible y energía, muy bien. Combustibles puede tener algún tipo de agregado de valor, o la exportación directa del crudo, ¿no? De los hidrocarburos. 7,3. Yo les dije 67, 68, más 7, estamos hablando ya de 74, 75. O sea, tres cuartos de las exportaciones argentinas provienen de productos de la naturaleza con algún tipo de agregado de valor. Y el resto, el cuarto restante, 24,6, tienen ahí manufacturas de origen industrial, ¿sí? Productos industriales. Bueno, y fíjense las importaciones, ¿qué es lo que más importa Argentina? ¿Cuál es el rubro que más importa? Bienes intermedios, 40,5. Bien, bienes intermedios, y después ¿qué sigue? Piezas y accesorios de bienes de capital, con Muy un bien, piezas. 18,2. Muy bien, 18,2, muy bien. Y tercero, si no me equivoco, sí, tercero siguen los bienes de capital, o sea, las máquinas. Máquinas, automóviles, camiones, ¿sí? O sea, Argentina, desde sus orígenes hasta ahora, pese a haber desarrollado en su momento una industria que algo se ha conservado, pero sigue teniendo cada vez más una dependencia de exportar bienes primarios a cambio de importar bienes manufacturados. ¿Sí? Ahí no me había dado cuenta. Fíjense que vehículos automotores de pasajeros está separado en la información, 2,4. No está dentro de bienes de capital, o sea, se suma un poquito más todavía. Bueno, esto es un poco lo que habla de una foto de lo que es la estructura productiva del país. Abajo les salen los principales socios comerciales. Bueno, les hablé hoy del Mercosur, eso facilita que Brasil, ¿sí?, sea el primero. Y esta relación con Brasil está muy vinculada a través del Mercosur, pero sobre todo con las terminales automotrices. Gran parte de ellas fabrican autos un poco en Brasil, un poco en Argentina. Argentina tiene un papel más bien de ensamblador. Más de la mitad de los autos se importan las piezas de Brasil u otros países, Argentina termina ensamblando, ¿sí? Bueno, segundo China, acá entra el tema que hablamos antes, de la soja,
y tercero los Estados Unidos. ¿Sí? Fíjense que por fuera de Brasil son dos gigantes mundiales, los principales socios comerciales de la Argentina. Bueno, y por último, acá lo que pueden encontrar, entre otras cosas, esperen, que bajamos un poquito, acá. Otra forma de ver esto es preguntándose qué pasó con los precios y las cantidades. El país exporta e importa más, pero porque se da por un efecto de cantidad o de precio. ¿Qué es lo que predomina? Bueno, me siguen acá donde dice R2, principales indicadores de comercio exterior, 8 meses. Sí, profe. Bueno, fíjense ahí que les dice índice de precios y cantidades de comercio exterior. Entonces ustedes tienen precios y cantidades. ¿Qué pasó en estos 8 meses respecto del año pasado? De los 8 primeros meses del año pasado. Bueno, fíjense, el índice de precios de las exportaciones aumentó un 24,9%. Y los precios de las importaciones, 12,8%. Las cantidades exportadas aumentaron 8,4% y las importadas 35,6%. Bueno, fíjense de estos datos, se pueden pensar varias cosas, pero ¿qué está pasando con las exportaciones? ¿Argentina puede exportar más cantidad? ¿Se beneficia de eso o se beneficia más del aumento de los precios de las exportaciones? ¿Y qué pasa con las importaciones? ¿Alguien puede comentar algo de qué interpretan? Exterior, entonces te beneficia porque nuestra moneda está devaluada, digamos. O sea, no es lo mismo exportar porque te dan moneda extranjera, digamos. Sí, eso está bien, muy bien. Y fíjate en el informe, exporta más o sea, lo que más mejora es el precio, 24,9, que las cantidades, que aumentan 8,4. O sea, los precios en este caso se aumentan más de 3 veces de lo que aumentan las cantidades exportadas. Entonces, el volumen total de divisas que llegan al país crecen, pero a lo que voy es que crecen más por precio que por las cantidades extras que estoy logrando vender al resto del mundo como país. ¿Me siguen hasta ahí? Sí, profe. Vaya, Bueno, sí, no sé. Claro, recuerden que decíamos que las exportaciones dependen de la demanda internacional. Bueno, acá la demanda subió un poco porque suben las cantidades. Pero lo que más beneficia a la Argentina es la suba de los precios. Bueno, ahí si queremos entrar en detalles hay que ver qué pasó con la soja, qué pasó con el trigo, el maíz y algunos otros productos. Bueno, pero si ven las importaciones, pasa casi lo contrario a las exportaciones. ¿Qué pasa con las importaciones? Aumentaron las cantidades, o sea que importaron más. Aumenta, claro, es casi o sea, los números no coinciden, pero la tendencia sí. Suben mucho más las cantidades importadas que los precios de las importaciones. Bueno, Argentina, así y todo, pese a que subió mucho más en cantidad las importaciones que lo que subieron en cantidad
las exportaciones, logró tener un resultado superavitario. ¿Sí? Bueno, entonces, cada vez que hay un resultado de la balanza comercial, para hacer un análisis más detallado, habría que preguntarse qué pasó, por qué es superávit. ¿Se exporta más y se importa menos? ¿O se exporta más, pero porque han subido más los precios que las cantidades? O al revés. Lo mismo con las importaciones. O sea, lo que digo, no se queden con el dato general. El comercio exterior de Argentina fue superavitario. ¿Pero y por qué? Bueno, si quieren saber el por qué, tienen que ir a ver estos detalles. ¿Qué pasó con precios y qué pasó con cantidades de las exportaciones y de las importaciones? ¿Está bien? Esto se los dejo para que lo para que puedan profundizar, ¿sí? Bueno, esto es balanza comercial. Y pasemos ahora rápidamente a balanza de pagos, que es un poco más complicado. Ya se los comparto. Bueno, y acá tenemos balanza de pagos. Acá les pido a todos que, pese a que hay un hermoso día, está para estar al aire libre, presten atención porque este es un poco más complicado. Segundo trimestre de 2021, es el último informe presentado por el INDEC, balanza de pagos. Me informan además la posición de inversión internacional y la deuda externa. Estas tres grandes variables van a estar informadas en esta presentación del INDEC. Vamos al balance de pago. Todo balance de pago va a tener dos cuentas, eso lo tienen en la guía también, pero la presentación de la información contable aparece con dos grandes cuentas, la cuenta corriente y la financiera. Acá le informa el resultado, un superávit de la cuenta corriente, 2.763 millones, y la cuenta financiera, un egreso neto. ¿Sí? Hoy hablamos de entrada neta de capitales. Bueno, acá tenemos un egreso neto de capitales de 2.554 millones. Las reservas internacionales aumentaron en 2.403 millones. ¿Sí? Las reservas internacionales están en poder de una institución que se llama Banco Central de la República Argentina, en este caso. Bueno, después vamos a volver sobre posición internacional, pero quiero ir al balance de pagos. Bueno, acá hay una evolución un poco desde el 2018, si no me equivoco, sí, 2016 al 2021. Fíjense que Argentina tuvo, en estos 5 años aproximadamente, un cambio muy fuerte, sobre todo en los últimos 2 años, del resultado final del balance de pagos. Si ven en el gráfico, la línea horizontal está en 0. O sea, de 2016 hasta 2019, el resultado fue siempre negativo. O sea, el movimiento total de la cuenta comercial, que incluye la balanza comercial, y el movimiento de capitales, fue negativo. ¿Sí? El país necesitó financiarse con el resto del mundo para poder compensar esos
esos dólares de su balanza negativa. A partir de 2019 empieza a haber una recuperación, el año de la pandemia de nuevo hay una caída, y en estos 2 primeros trimestres hay una mejora de la balanza de pago con resultados positivos. ¿Sí? Bueno, no nos vamos a detener ahora, pero una cuestión para que, por lo menos decirles, tal vez ya lo saben, pero todo el momento donde Argentina arrastra balanzas de pago tan negativas, sobre todo la de 2017 y parte de 2018, son momentos donde tarde o temprano esto desemboca en fuertes devaluaciones, ¿sí? Recuerden, año 2018 y 2019 fueron 2 años de fuertes devaluaciones que terminan en parte generando un efecto contrario y de cierta mejora de la balanza comercial. ¿Sí? Pero cada vez que el país entra en zona de tan alto balance de pago negativo, es como el anticipo de que se vienen devaluaciones. ¿Sí? Bueno, esto hace más a cómo funciona la macroeconomía de Argentina. Bueno, veamos un poco más en detalle el balance de pago. Me quiero detener acá. Fíjense que en la cuenta corriente tenemos bienes, exportación e importación. Arriba el saldo de 5.168. Este sería el resultado de la balanza comercial que ya hablamos. Abajo también se exportan y se importan servicios con su respectivo resultado. Y este rubro de ingreso primario, ¿me siguen ahí? ¿Ingreso primario? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, Sí, profe. perfecto. Yo porque no los veo ni los oigo. Es como que hablo a un PDF. Bueno, en el ingreso primario, ahí ya ven, remuneración de empleados, en este caso negativo. ¿Qué quiere decir que sea negativo? En estos en el segundo trimestre de este año y del año pasado, que es más la cantidad de dólares que se van de la que ingresan. ¿Sí? Salen dólares. Y rentas de la inversión, aquí entra todo lo que tiene que ver con pagos a los factores de la producción. Si una empresa, Ford, por ejemplo, se quiere llevar los dólares a Estados Unidos, va por renta de la inversión. Pago de intereses de la deuda externa a acreedores extranjeros o acreedores en dólares, va por rentas de la inversión. ¿Sí? Entonces, esta cuenta Argentina por lo general la tiene siempre en negativo. Es una salida de dólares. ¿Sí? Bien, finalmente ingresos secundarios, en este caso es positivo. La cuenta de capital, y te muestra finalmente si el país tuvo necesidad o capacidad de financiamiento. ¿Sí? Al ser positivo, tuvo capacidad. O sea, el ingreso de divisas de la balanza comercial, en este caso, financió la salida de divisas por ingreso primario. Entonces, esto hace un poco a esta definición, después que ustedes vieron hoy en el modelo. ¿A qué lo podrían asociar este movimiento de lo que vimos hoy en el modelo? A una gráfica y a una curva, para ser más precisos. ¿A qué lo podrían asociar este movimiento? ¿No les hace acordar a una curva? Curva BB. Exactamente. Tenemos las exportaciones, las importaciones y esta entrada neta de capitales. ¿Sí? Bueno, aunque no es tan detallada los componentes de la curva BB, como sí está aquí, pero el concepto es el mismo. Yo acá tengo un equilibrio contable con necesidad o
capacidad de financiamiento. Bueno, en la curva B tengo un equilibrio entre exportación, entradas netas de capital y las importaciones. ¿Esto se entendió, esto último que pregunté? ¿O alguien quedó con dudas? ¿Se entendió, profe? ¿Sí? Ya. Bueno, Todo claro. bueno, gracias, sí. Profe, Bueno, profe, sí, adelante, no sé quién es, pero adelante. profe, ¿a qué hace referencia cuando dice ingresos secundarios? ¿A ingresos que no provengan de las demás actividades o en algo en específico? Sí, exactamente, que no tiene que ver con estas actividades. No me acuerdo ahora si, espérate, a ver, vamos a ver abajo de todo. Estos, si no está acá, el INDEC publica, si no, una suerte de glosario donde te detalla cada componente que miden ellos. A ver si está en este. No. No, habría que ver dentro del INDEC estadísticas, porque ellos después tienen ahí enlaces para ir a abrir cada cuenta que registran. Sí, no está acá. Bueno, después si lo encuentro y si no, si lo buscan, me dicen, pero tiene que estar ahí. Pero en líneas generales sí, todo lo que no está en los otros se incorpora en esa cuenta. Y después si ven, hay otra que es errores y omisiones. Ahí directamente, bueno, es una forma de, vulgarmente decir, un redondeo, ¿sí?, de la información. Bueno, yo con esto, de esta parte ya está, les quiero mostrar una cosa más. ¿Dónde estábamos? Ah, perdón. Esperen que me perdí, pero lo vamos a encontrar. Acá está. Bueno, la posición de inversión internacional por categoría funcional y por sector institucional. No se espanten al ver esto, no se espanten. Todo esto se puede leer un poco. Lo doy más que nada para que sepan que el INDEC lo informa. Algunos analistas después lo llevan a los diarios. Hay un artículo que después les voy a compartir, bastante interesante, de este último informe. Pero fíjense acá, esto habla de sectores. Si me siguen la pantalla, o sea, el cuadro del medio que dice A, activos, dice el Banco Central, las sociedades captadoras de depósitos, acá pueden entrar tranquilamente los bancos, el gobierno y otros sectores. ¿Sí? Bueno, estos son, como dice ahí, sectores institucionales. Bueno, si miran, mirando la pantalla de frente, el lado izquierdo, ahí van a tener un total de 410.300 millones de dólares. Abajo tiene un símbolo, un triangulito verde, que quiere decir que eso tuvo un incremento de 5.186 millones. Eso está comparando con el periodo anterior. ¿Sí? Sería el primer trimestre de este año. Y bueno, arriba de todo, 42.437 millones está asociado al Banco Central. Estas son las reservas del Banco Central, 42
1.437 millones. Bueno, abajo siguen las sociedades captoras de depósitos, el gobierno, ¿sí? Y otros sectores con 350.000, que si ven, después del Banco Central, es el sector que más cantidad de activos en dólares tiene en el país. 350.000, 131. Bueno, acá después les dice un poco a qué se debe estos 350.000, 131. Inversión directa, que es inversiones en actividades productivas, podríamos decir, 40.494. Inversión de cartera quiere decir que compro bonos, compro acciones, ¿sí? Dólar a futuro, etc. 75.864. Y otras inversiones, que acá pueden entrar inversiones inmobiliarias y demás, 233.323. ¿Sí? Bueno, todo esto son un patrimonio en dólares que puede estar o no dentro del país, eso en este informe no se puede saber, pero que comparado esta cantidad de dólares con las del Banco Central, ¿sí? Estamos hablando de prácticamente unas, si no hago mal los números, 6, 7, sí, 7 veces aproximadamente los 350 millones equivalen a más de 7 veces las reservas, ¿sí? Que tiene el Banco Central. Los 350 millones de dólares que están, bueno, ubicados en distintos tipos de inversiones, dentro y fuera del país. El propio Banco Central, cuando se hacen cruces de la información, esto es el INDEC, no se olviden, cuando hacen cruces, informó que hay cerca de 400 millones de dólares de argentinos residentes que los tienen en el exterior. ¿Sí? Bueno, el PBI hoy de Argentina es de alrededor de 350.000 millones de dólares. Y hay alrededor de 400.000 millones de dólares en el exterior, dicho por el Banco Central, pero que está en relación con estos 350.000 millones que se puede ver acá. O sea, la información no siempre, de acuerdo a la institución que la emita, es idéntica, hay que hacer cruces, pero más o menos los números van hacia esa tendencia, ¿sí? Bueno, esto también hace después a problemas estructurales del país cuando se dice no hay dólares, se acabaron los dólares. Bueno, esto a veces te permite responder otra pregunta. En este informe se puede ver muchos de los que se llevaron estos dólares. Y no estoy hablando de aquel que tenía un pequeño ahorrito y se compró unos dólares porque se veía venir la devaluación. Esto es un comportamiento estructural, por lo menos últimos 40, 50 años, que han permitido esa acumulación o ese volumen tan grande de casi un PBI entero, en dólares físicos o en propiedades o en acciones y bonos de un sector de residentes argentinos, ¿sí? Bueno, esto les voy a dejar un artículo que retoma y explica del diario Clarín que encontré el otro día, que, bueno, puede ayudar. Pero me parecía importante que vean esto, ¿sí? Y quédense con este número, 350.131 millones, y vean ahora cuánto es la deuda externa argentina, según este mismo informe. Bueno, tenemos entonces acá el informe de deuda, 269.158 millones de dólares. ¿Sí?
esto es lo que se debe, comparado con todos esos otros dólares que andan dando vuelta por ahí, en este caso es casi 100.000 millones de dólares menor. ¿Sí? Bueno, creo que son cifras que en parte hablan por sí solas. Piénsenlas. Bueno, nada, esto quería compartirles para que vean la parte de los modelos, tiene que ver después en parte con el sistema de cuentas nacionales, y bueno, ayuda, me parece, un poco a conceptualizar. Esperen que dejo de compartir, así los vuelvo a ver. Bien. Bueno, ahí la profe le ponía si quieren escribir las dudas, o si fue demasiada información junta. Pueden volver a mirar los informes. Van a tener la práctica de la unidad 4. El martes vemos la unidad 5. Profe, ¿cuándo van a subir el trabajo práctico? Para que lo hagamos, ya lo han subido, no sé. No, todavía no está subido. No. Calculo lo podremos subir más tarde. No sé, Sil, María Marta. Sí, ¿no? Sí. Estamos hablando de la unidad 5. Después del martes le subimos la unidad 6. Traten de ir aprovechando el fin de semana para... Profe, la guía de estudio La de la tarde. unidad 5, ¿no la subieron? No la encontré. ¿La guía de estudio de la unidad 5? Está en 3 partes. Va, está arriba, en la parte de arriba está la guía de estudio. Creo que está junto con la unidad 3 o 2. Creo que está entre medio de esas unidades. O sea, no bajaron, no la pusieron en donde está la unidad, digamos. Ah, bien. No me había dado cuenta. Está más arriba. Gracias. Está bien. No lo tengo presente ahora el aula virtual, pero dicen que está más arriba. Bueno, no sé si alguien quiere preguntar, decir, opinar, sacarse dudas. Profe, disculpe la función BB. Vi que tiene varias, como usted había indicado en el cuadrito que mostró, si es negativo o positivo. No sé si podría explicar más sobre la función, digamos, porque yo mucho todavía no estudié, pero quiero saber de usted qué me puede sintetizar de la función. Perdón, Gonzalo, la BB no es una función, aclaro, es una curva que grafica, el equilibrio de la balanza de pagos. Les escribo acá en el chat de nuevo, dijimos que las exportaciones sumadas a las entradas netas de capital tienen que ser iguales a las importaciones. O sea, la curva, gráficamente, todos los puntos sobre la curva BB son puntos donde se da ese equilibrio o esa igualdad. ¿Está bien? Yo muestro sobre esa curva que esa economía tiene equilibrada su balanza de pagos. Ahora, van a ver ahí en la guía, gráficamente, ustedes ven el gráfico de la curva, ven la variable ingresos, ven la tasa de interés, y van a tener áreas o zonas por encima de la curva BB, son zonas de superávit, o sea, donde X o exportaciones más entradas netas de capital superan a las importaciones, y gráficamente puntos por debajo de la BB, el resultado negativo, contrario, ¿sí? Exportaciones más entradas netas de capital menor a las importaciones. Esto que dijimos que la balanza de pagos puede estar equilibrada, gráficamente la curva BB, todos los puntos es de equilibrio, o puede tener superávits o pueden tener déficits. Gráficamente superávit hacia arriba, déficit hacia abajo de la curva. Bien, profe. Gracias. Bien. Esto igual, Gonzalo, van a volver o sea, cuando lo ejerciten, vamos a trabajar mucho con esto, porque la misma idea de un balance comercial, de un balance de pago, perdón, se va modificando.
Y la economía esa, si por ejemplo mejora sus exportaciones, ¿sí? Y expande su superávit comercial, bueno, vos vas a ver gráficamente cómo la curva BB se va a desplazar hacia abajo, se va a ampliar la zona de superávit. O sea, esto es difícil estar diciéndolo. Cuando hagan la práctica, bueno, lo van a tener que graficar, pero lo que digo es que la curva no es estática, la curva BB se va a mover de acuerdo a si esa economía expande, en este caso, la balanza comercial y mejora el resultado, o si no, si se vuelve deficitaria la balanza comercial, la curva BB también se va a desplazar, pero hacia arriba, amplificando toda la zona de déficit. ¿Sí? La curva va a tener movimiento. Bueno, traten de ir viéndola todo, por favor. Le vamos a subir la práctica. Pregunten. Acá, sí, sinceramente, se hace un poco más complicado. Ahí dice Gamaliel, le decíamos, lo podemos subir hoy, más tarde, el práctico. Así ya se pone. Profe, estaba buscando y no parece que no está la unidad 5. Ya la intenté buscar y ya no aparece. No, profe, no está en el aula. La unidad 5. Ya busqué y no está. Está la filmina nada más, pero la guía no. Claro, las filminas todas están, pero no está la guía de estudio. Bueno, busco, si no la subo, tiene que estar, si no, nos debe haber quedado, si no, en la otra aula. Quedó en la otra aula, pero es raro. Igual nos fijamos, dale. Dale, sí, es raro, pero sí, nos fijemos. Sí, profe, por favor, porque los gráficos no nos ayudan. Sí, no se preocupen. Muchos gráficos y no, con poca teoría no lo podemos. No se preocupen. La guía de estudio es una guía, es una síntesis. No tiene que ser el lugar donde ustedes estudien. Hasta la guía de estudio les va a resultar corta si no ven el material de lectura. ¿Sí? Nosotros entendemos y sabemos que ustedes toman la guía de estudio, pero les sugerimos que no lo tomen como material de estudio, es solo una guía. Deben ir a los libros, ¿sí? Porque hasta la guía les va a resultar corta y se van a plantear dudas si solamente se limitan a la guía y a los videos, ¿sí? La guía y los videos son para que ustedes vengan a clase teórica, pero no son suficientes para el parcial. Bien, gracias, Sil. Ahí aclaré, el martes sigue la unidad 6 y el viernes práctico de las 5 y las 6 juntas. Bueno, vemos el tema este de la guía para resolverlo en el aula. Sí, lo que dice Ángeles. Sí, está Mackin, no está digitalizado. El de Mackin, ¿no? Sí, el de Mackin no lo habíamos podido. No, está Blanchard. Está Blanchard, que está completo, y el de Mackin, ¿sí? Nosotros les sugerimos que, porque es complejo para escanear, que vayan a la librería, a la biblioteca y le saquen copia, ¿sí? Porque es importante que tengan la fotocopia para el estudio, ¿sí? También hemos visto que tratan de hacer la lectura desde el libro. No, sí está Mackin, está Mackin. Yo estuve verificando y sí está ese material en la biblioteca. Sí. Lo que pasa es, yo los vi antes de que comencemos esta clase en la biblioteca. Sí, bueno, pero va a volver ese libro, ¿sí? Está en la biblioteca, está disponible, tienen que ver cuándo lo prestaron y lo van a volver a tener porque los prestan por cierto plazo. Ustedes conocen cómo funciona la biblioteca. Bueno, pero saben cómo. Chicos,
Por favor, si ustedes ya están en segundo y tercer año, saben cómo manejarse con la biblioteca, no les voy a decir ahora yo. Por favor, estamos volviendo a la presencialidad, ustedes ya saben lo que tienen que hacer, saben cuando hay libros que son difíciles de conseguir, no vamos a estar explicándoles cómo manejarse en biblioteca. Por favor. Bueno, no sé si hay alguna otra consulta, duda, si no terminamos acá. Gracias, profe. Hasta luego. Muchas gracias, profe. Ay, Bueno, ¿cómo te- de nada, a ustedes. Buen fin de semana. Hasta luego, profe Gracias. ¿Damos un ratito? Gastón, Sí. ¿hacemos reunión acá o por videollamada? ¿Por videollamada? Dale. Yo voy. Hasta luego, profe. Hasta luego.